Me llamo Katia Rourke. Tengo 61 años. El primer golpe del martillo resonó en la sala como un aviso que te eriza la piel. El segundo cayó más pesado. Definitivo. Como si sellara algo que ya no podía deshacer con las manos. Moción concedida, dijo el juez Kessler. Su voz traía ese cansancio relajado de quien está acostumbrado a ganar sin sudar. Se aprueba la solicitud del demandado para control extendido sobre el patrimonio. Pendiente revisión final. Al otro lado del pasillo, mi hijo sonrió. No me miró a mí. Miró a su abogado, un joven de corbata filosa y seguridad más filosa todavía. Intercambiaron un leve cabeceo. De esos que dicen más que cualquier palabra. Detrás, las bancas pulidas y el sello de bronce en la pared brillaban bajo las luces de la sala. Todo parecía pertenecerles a ellos. El juez se recargó. Dedos entrelazados. Señora Rourke, entiendo que este proceso ha sido duro. Los patrimonios suelen serlo, sobre todo cuando los sentimientos familiares nublan lo legal. Su tono hacía que las palabras sonaran casi amables. Casi. Los arreglos financieros de su esposo eran complejos. Siguió. Su hijo parece tener la experiencia para manejarlos bien. Tal vez permitirle más autoridad le evite tensiones innecesarias. Alguien soltó una risita baja. Reconocí al suegro de Rafael, sentado justo atrás de mi hijo. Cada vez que se movía, llegaba el olor a colonia cara. Mantuve la vista en el borde de la mesa, siguiendo con el dedo una rayita delgada que cruzaba la veta de la madera. Pensé en cuánta gente se había aferrado a ese borde. Cuántos habían estado ahí tratando de no dejar que se les escapara la dignidad. Mi abogada, Marisa, se enderezó y miró así a mi lado. Su señoría. Mi clienta está totalmente capacitada para entender el patrimonio de su difunto esposo. No hay base legal para apartarla de la administración. Las cuentas son modestas y transparentes. Kessler sonrió con cortesía, como quien le sigue la corriente a un niño. Modestas para algunos, señorita Cheng. Para otros, abrumadoras. El martillo tocó el bloque otra vez, suave, casi burlón. El sonido igual me hizo brincar. Rafael se levantó. Manos cruzadas en pose de calma. Su señoría. Esto no es por control. Solo trato de honrar las intenciones de mi padre. Mamá ha pasado por mucho. No quiero que se preocupe por los detalles. Esa voz, medida, razonable, la misma que me calmaba cuando era chiquito. Ahora la usaba de otra forma. Levanté la vista. Llevaba el reloj viejo de su papá, el que guardé en la caja que marqué para Rafael después del funeral. La carátula brilló cuando señaló al estrado. Seguro, convencido. Puedo manejar los impuestos, las propiedades, las inversiones que quedan, dijo. Es a lo que me dedico. A lo que se dedicaba. Esa frase había puesto la distancia entre nosotros. Entre el niño que armaba casitas para pájaros en el garage y el hombre que ahora armaba argumentos para quedarse con todo lo que su padre dejó. El juez asintió con aprobación. Muy bien. Nos reuniremos de nuevo cuando se presenten los documentos actualizados. Señorita Chen, recibirá notificación. El martillo golpeó por última vez. Me levanté demasiado rápido. Las rodillas me temblaron. Marisa me tocó el brazo. «Vamos a apelar», susurró. Apenas la oí. Mi hijo estrechaba la mano del actuario del juez, riendo bajito. Escuché pedazos golf. Viejos tiempos. Gracias por el apoyo. Sonaba menos a justicia y más a negocio. Al salir al pasillo, el aire se sintió más frío que adentro. El piso de mármol se extendía en todas direcciones, repitiendo mis pasos. Marisa me alcanzó. Sus tacones resonando. «Se están pasando», dijo, voz firme. «Podemos impugnar esta moción». Su seguridad me sostuvo un momento, pero no borró la sonrisa de Rafael,
Ya no es la misma persona, dije quedito. Nadie lo es en un juzgado, respondió. Afuera, la lluvia de Ciudad de México empezó a caer en hilos plateados sobre las escalinatas del tribunal. El cielo colgaba bajo, pesado, como antes de un trueno. Abrí la sombrilla y vi el agua juntarse en las grietas de las piedras. Marisa habló otra vez, más suave. Necesitaremos todos los documentos que dejó tu esposo, cualquier cosa marcada o etiquetada, hasta los libros contables viejos. Libros contables. La palabra removió algo. Casi escuché la voz de Daniel, delgada y ronca desde la cama del hospital. Si algún día vienen por ello, no dejes que se lleven el archivo gris. En ese momento pensé que deliraba. El duelo me hizo tomarlo como desvarío de un hombre a medio camino entre mundos. Pero ahora, parada bajo la lluvia frente a un tribunal donde mi propio hijo acababa de arrancarme la obra de toda una vida de su padre, esas palabras volvieron claras y firmes. Marisa ya iba hacia su coche. «Te llamo esta noche», dijo por encima del hombro. «No firmes nada y no hables con Rafael a solas». Asentí. Desapareció entre la niebla de autos y sombrillas. Por un largo rato me quedé ahí, escuchando el ritmo de la lluvia sobre la piedra. Luego me volví hacia la calle, hacia la casa que Daniel construyó, la que Rafael quería a su nombre. El archivo gris esperaba en algún rincón de esa casa, y por primera vez desde el funeral quise encontrarlo. Cuando Rafael tenía 10 años, solía seguirme a la cocina después de la escuela. Se sentaba en la barra, piernas colgando, y preguntaba si creía que su papá llegaría a cenar. Todavía decía «papá», bajito, como si la palabra pudiera romperse. «Tiene trabajo», le decía, «pero le guardamos». Siempre lo hacíamos. La comida se enfriaba. La luz sobre la mesa se apagaba. Y seguíamos esperando. Años después, cuando Daniel y yo nos divorciamos al fin, Rafael se paró entre nosotros en la oficina del abogado. Fingiendo entender, tenía 17, ya más alto que yo. Me miró con una calma que confundí con madurez. «Está bien», dijo. «Demasiado fácil. Papá me lo explicó todo». Explicó. Esa fue la palabra que usó. Y recuerdo pensar qué rápido aceptaba lo que dolía menos. Después de firmar los papeles, Daniel se mudó a Guadalajara, donde su firma tenía socios con bolsillos profundos y yates caros. Rafael lo visitó un verano y regresó con un reloj que costaba más que mi sueldo mensual. «Fue un regalo», dijo. «No hay nada malo en un poco de éxito». Para cuando se graduó de la universidad, dejó de llamar para contarme de su vida. Me enteré por los vecinos que trabajaba con un grupo de riqueza privada, los viejos amigos de su papá. Cuando lo llamé para felicitarlo, contestó desde el coche. «Hablamos después. Mamá, estoy en medio de algo grande». «¿Estás feliz?», pregunté. Se rió, no cruel, solo lejano. «La felicidad es para los que ya llegaron». No supe qué contestar. La siguiente vez que nos vimos en persona fue en el funeral de Daniel. Rafael traía un traje oscuro que le quedaba demasiado bien para el dolor. Su esposa, Lila, estaba túnica a su lado. Impecable. Una mujer que nunca había sabido de esperas. Después del servicio, me pasó un pañuelo como si yo fuera una de sus clientas. «Rafael ha estado trabajando mucho», dijo. «Él se encargará de todo por ti». Él asintió, tocándome el hombro. Papá quería que todo se manejara sin problemas. «Mamá, yo me encargo». Algo en su tono, paciente, gerencial, me hizo dar cuenta de que ya no me hablaba como hijo. Me manejaba como un pasivo. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola junto a la foto de Daniel. El niño que esperaba a su padre había desaparecido. En su lugar estaba un hombre que había ya aprendido a admirar el poder más que el amor.
y ya no sabía cómo alcanzarlo. Para el quinto aplazamiento, ya no esperaba justicia. Solo la próxima decepción. Marisa revisaba otro montón de papeles en la mesa de la defensa. Expresión tensa. Presentaron una moción nueva esta mañana. Susurró. Dicen que hay problema con la evaluación de la casa en Coyoacán. Junté las palmas para detener el temblor. Es la misma casa que ya inspeccionaron 2 veces. Asintió. Y cada vez el perito perdió el reporte. ¡Qué casualidad! Al otro lado, Rafael estaba con su abogado, recargado como si fuera otra junta de negocios. Ni me miró. Su corbata era del mismo azul marino que usaba su papá en tribunales. Ese color que luce seguro, aunque las palabras detrás sean puro engaño. Entró el juez Kessler. Toga ondeando. Ojos cansados pero filosos cuando se cruzaron con los de mi hijo. Nos reuniremos para revisión adicional, dijo tras un breve intercambio. Dada la documentación faltante, concedo la moción de aplazamiento. Exhalé. Un sonido más cerca de risa que de suspiro. Marisa se levantó de inmediato. Su señoría, este es el quinto aplazamiento en 8 meses. Mi clienta ha cumplido con todo. Los fallos repetidos del abogado contrario obstruyen el debido proceso. Kessler la miró por encima de los lentes. Aprecio su preocupación, señorita Cheng, pero la minuciosidad toma tiempo. La voz de Marisa se endureció. La justicia también. Un murmullo recorrió la sala. El martillo de Kessler golpeó una vez. Seco. Basta. La nueva fecha será el próximo mes. Cuando salió del estrado, sentí el peso del desequilibrio aplastándome. Rafael se levantó, abotonando la chaqueta, y se acercó antes de que pudiera moverme. «Mamá», dijo bajito. Sonrisa pulida. «De verdad deberías dejar esto. Es agotador. Y tú no. ¿Estás preparada para este tipo de proceso? ¿Preparada?» La palabra me raspó la garganta. Señaló vagamente los expedientes. Todos estos números, estos formatos... Es complicado. Yo puedo encargarme. Es lo que papá quería. Tu padre quería honestidad, dije. Titubeó, pero se recuperó rápido. Eso es exactamente lo que trato de asegurar. Marisa se acercó. Señor Rourke, dirija cualquier comentario al abogado. La boca de Rafael se torció molesta. Claro, solo trato de ayudar a mi madre. Lo miré fijo, buscando algo culpa. Recuerdo, aunque fuera cariño, pero su cara siguió lisa. Había dominado la compostura de su padre, la misma máscara que Daniel usaba para terminar discusiones sin alzar la voz. Cuando se fueron, Marisa recogió las carpetas con precisión deliberada. He lidiado con jueces difíciles, dijo bajito. Pero esto no es torpeza, es preferencia. ¿Preferencia por Rafael? Por alguien conectado con él. Hizo una pausa, mirando la puerta por donde desapareció Kessler. Haré unas llamadas, fuera de registro. Afuera, el aire invernal me cortó la cara. La seguí bajando las escalinatas del tribunal. La lluvia empezando otra vez en gotas tercas y ligeras. No pueden aplazar eternamente, dijo. Ya lo han hecho. Marisa me miró entonces. Esa mirada que balancea esperanza contra realidad. Encontraremos la forma. Prometió, pero su voz ya no tenía la certeza de siempre. Y mientras veía las nubes grises cerrarse sobre el skyline de Ciudad de México, supe que el juego ya no era sobre verdad. Era sobre quién ponía las reglas, la noche después del quinto aplazamiento. No tuve ánimos para cocinar. Recalenté un tazón de sopa y me senté a la mesa de la cocina. Escuchando el tic-tac lento del reloj de pared, la casa estaba demasiado callada. Esa calma que no descansa. Solo te recuerda lo que falta. Daniel solía llenar esos silencios con ruiditos papeles que crujían. La silla que raspaba. Su tarareo cuando pensaba un problema. Hasta enfermo, tarareaba bajito, como si la lógica pudiera ganarle al dolor. Miré la silla de enfrente. La que prefería.
El cojín aún se hundía un poco donde se sentaba. La cuchara me tembló al dejarla. «Se suponía que me prepararías para esto», dije en voz alta. «No que me dejaras metida en ello». Las palabras apenas salieron antes de que la memoria respondiera. Era su última semana. Las máquinas pitaban suave junto a la cama. Yo estaba en la ventana, tomándole la mano. Su voz era un hilo. Contra el siseo del oxígeno, si algún día vienen por ello. Dijo, «No dejes que se lleven el archivo gris». Asentí, demasiado ocupada en mantenerlo cómodo para entender. «¿Qué archivo gris?». Sonrió, ojos cerrados, en el estudio, debajo de los libros contables. Pensé que era la morfina. Llevábamos años sin libros contables. Teníamos banca en línea, cuentas conjuntas, las mismas rutinas que todos. Me dije que no me aferrara aquí a acertijos de última hora. Pero esa noche, con la voz del juez aún resonando, y la cortesía fría de mi hijo cortando más que cualquier sentencia, ese recuerdo apretó más fuerte. Me levanté y llevé el tazón vacío al fregadero. La lluvia afuera golpeaba las ventanas en líneas firmes, como alguien insistiendo en ser oído. Marisa me había dicho que descansara. Pero descansar pide paz. Y la paz era un lujo que perdí el día que Rafael sonrió ante mi ruina. Caminé por el pasillo al estudio. Los libros de Daniel seguían en los estantes economía, leyes, casos viejos, su mundo de estructura y números. Pasé la mano por los lomos, deteniéndome en el estante de abajo donde guardaba los libros contables antiguos. El cuero crujió bajo mis dedos. Saqué uno, luego otro. Olía a polvo y tinta. Debajo del montón había una capa delgada de cartón pegada a la madera. La toqué suave. Sonó hueco, por primera vez en meses. El pulso se me aceleró. Me agaché, siguiendo el borde donde el panel se juntaba con el estante. Daniel había sido cuidadoso. Cuidadoso con las palabras, con los secretos. Tal vez el duelo no era lo único que había dejado. El reloj de la cocina marcó las 10. Me enderecé despacio, los libros pesados en las manos, y los llevé a la mesa. La sopa ya estaba fría. Tomé un cuchillo para levantar el borde del cartón. La primera esquina cedió con un crujido suave. Marisa llegó justo después del atardecer, su sombrilla goteando en el porche. No esperó invitación. Nunca lo hacía. «No contestaste mis llamadas», dijo al entrar. «Eso significa que estás cansada o furiosa». Señalé la cocina. Las dos. Dejó su maletín en la mesa y se aflojó el abrigo. «Empecemos por furiosa. Quema más tiempo». Su seguridad solía intimidarme cuando era mi alumna. Todas preguntas filosas y ambición inquieta. Esa noche me sostuvo. Encontré algo. Dije bajito. «En el estudio». Sus ojos se achicaron. «Algo relacionado con los archivos de Daniel». Asentí. «¿Mencionó un archivo gris antes de morir?» Pensé que estaba confundido. Pero señalé el pequeño montón de libros contables en la mesa. Estaba escondido debajo de estos. Marisa jaló una silla. Abrió un libro. «¿Qué busco?» «No sé. Tal vez solo necesito que alguien más lo vea conmigo». Las páginas estaban llenas de la letra impecable de Daniel, columnas de números. Anotaciones a lápiz. Nombres de cuentas que no reconocía. Escaneó en silencio unos minutos. Cejas fruncidas. «Estos no son registros del hogar», murmuró. «Parecen transferencias de clientes, de su firma». «Algunos, sí. Pero mira aquí. Estas entradas mencionan un fideicomiso bajo otro nombre. Kessler Holdings». La miré fijo. «Kessler, como el juez». Su voz se aplacó. «Esta está fechada hace casi 15 años, mucho antes del divorcio». La habitación se achicó. Daniel nunca lo mencionó. Probablemente no podía. Marisa levantó la vista. Ojos más filosos. Si Kessler estaba metido con la firma entonces, y Daniel lo descubrió, eso explicaría por qué quiso proteger esos registros. Me hundí en la silla junto a ella. Quería que los encontrara.
o que los mantuvieras a salvo. Cerró el libro con cuidado, como si temiera despertar algo dentro. De cualquier modo, esto conecta el caso de tu hijo con el juez. No es coincidencia. Miré la ventana, donde la lluvia rayaba el vidrio como rasguños finos. Si esto es real, no me dejarán ganar. Marisa se inclinó. Entonces dejamos de pedir permiso. Su certeza me sorprendió. Hablas de ir contra un juez en funciones. Sonrió sin humor. Hablo de armar un expediente. Si está comprometido, encontraremos prueba. Empezamos con estos libros. Luego rastreamos cada nombre y fecha. Dijiste que Daniel era meticuloso. Bien. Eso significa que su rastro también lo será. Dudé. ¿Y Rafael? Su voz se suavizó. Si lo están usando, lo expondremos también. Pero si él forma parte, no terminó. Nos quedamos en silencio. Solo el tic-tac del reloj y la lluvia constante afuera. Marisa empezó a exaetiquetar archivos con post-its. Rápido y preciso. Una vez me dijiste, dijo después de un rato, que la verdad no se va. Solo espera a alguien lo bastante valiente para leerla. ¿Te enseñé eso? Me miró. Sonrisa leve. 7º periodo. Clase de civismo. Tenías razón. Sentí un calor extraño subir entre el cansancio. Tal vez no todo lo que enseñé se había perdido. Marisa metió los libros en su bolso. Me los llevo esta noche. Saco copias mañana. Tú descansa. Y cuando venga el próximo aplazamiento, estaremos listas. Se detuvo en la puerta. Piensan que estás demasiado cansada para pelear. Demostrémosles que no. Cuando se fue, la casa se sintió más ligera. Como si el silencio de Daniel al fin me diera permiso para escuchar. Volví a la cocina. Limpié la mesa y miré el espacio vacío donde habían estado los libros. Por primera vez en meses. El agotamiento no se sentía como derrota. Se sentía como preparación. Marisa se había llevado los libros la noche anterior, prometiendo copias para la mañana. Apenas dormí. Cada crujido de la casa vieja sonaba como recordatorio de que estaba sola con algo peligroso. Al amanecer, volví al estudio. El olor a papel y polvo parecía más pesado ahora que sabía lo que podían significar los libros. Rodeé el escritorio de Daniel. Nogal, pesado, sólido. Y pasé los dedos por el borde. Lo compró el año que Rafael entró a la escuela de leyes. Dijo, un hombre necesita un buen escritorio si quiere pensar claro. Entonces pensé que era orgullo. Ahora me preguntaba qué clase de pensamientos se escondía ahí. Los cajones de arriba tenían lo esperado plumas viejas. Grapadora, formas de seguros, recibos. Pero el de abajo se atascó a medias al abrirlo. Me arrodillé, jalando más fuerte hasta oír el roce metálico de algo adentro que resistía. Ahí, un ojo de cerradura pequeño, casi invisible contra la madera. Revisé las manijas, la base de la lámpara, la parte trasera de una foto enmarcada. A Daniel siempre le gustaban los acertijos. Cuando al fin encontré una llavecita de latón pegada debajo de la silla, se sintió como una conversación entre nosotros. Una que él dejó sin terminar. La llave entró perfecto. El cajón se abrió unos centímetros y volvió a la tarea a atascarse, como probando mi decisión. Metí la mano con cuidado y jalé hasta que un compartimento angosto salió del fondo. Adentro había 3 carpetas, cada una etiquetada con la letra cuidadosa de Daniel, fideicomiso, consultoría, privado. Las manos me temblaron al abrir la primera. Fideicomiso. Tenía varias hojas de cálculo fechas, números de ruta, transferencias. La mayoría de nombres no me decían nada hasta que llegué a uno repetido varias veces. Fideicomiso familiar Kessler. Lo susurré, solo para oír qué tan mal sonaba en mi boca. Cada entrada listaba cantidades de decenas de miles, honorarios de asesoría, retainers de consulta, coordinación de patrimonio.
Cada documento llevaba las iniciales de Daniel al pie, tenues a lápiz, como si ni él estuviera seguro de firmar. Me senté en el piso. La lluvia afuera había parado. Solo quedaba el tic-tac del reloj y mi pulso en los oídos. La segunda carpeta. Consultoría. Era más delgada, memos mecanografiados. Algunos con membrete de la firma que Daniel compartía con 2 socios. Entre ellos, una nota de su puño y letra. Solicitud hecha por Lerre. Confirmar con juez K antes de liberar. El R. Leonel Rourke. El papá de mi hijo. Me tapé los ojos con las palmas, tratando de calmar la náusea. Daniel y Kessler se conocían. Los 3 hombres habían trabajado en el mismo círculo. Décadas, leyes, finanzas, política. Habían intercambiado favores mucho antes de que mi matrimonio se derrumbara. Para cuando abrí la última carpeta, ya sabía que encontraría. Privado. Adentro. Una sola hoja. Una nota doblada 2 veces. Si estás leyendo esto, significa que el círculo se cerró más rápido de lo que esperaba. Mantén los archivos a salvo. No confíes en el tribunal. No confíes en Rafael hasta que sepas quién habla por él. Los números te dirán quiénes son. Sin firma, pero era la voz de Daniel. Calma, racional, preparándome para una guerra que no sabía que existía. Miré las hojas de cálculo otra vez, siguiendo una columna que se remontaba a más de 15 años. La transacción más antigua estaba fechada meses antes de nuestro divorcio. Daniel había estado pagando o recibiendo de Kessler desde entonces. Un golpe me sobresaltó. Me quedé helada. Carpetas abiertas. ¿Mamá? La voz de Rafael. Guardé los documentos en el cajón y giré la llave. ¡Un segundo! Grité, forzando la voz firme. Ya estaba adentro antes de que me levantara. No contestabas el teléfono. He estado ocupada. Miró alrededor, deteniéndose un segundo en el escritorio. Solo vine a ver cómo estás, después del tribunal. ¿Te refieres a después de que volviste a ganar? Su sonrisa flaqueó. No se trata de ganar. Trato de hacer esto más fácil para ti. ¿Quitándome todo? Su cara se endureció, protegiendo lo que papá construyó. Estudié su rostro. Los mismos ojos de Daniel. El mismo desvío. Ni siquiera sabes qué construyó tu padre. Frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, dije demasiado rápido. Se quedó un momento más. Sospecha brillando detrás de la preocupación. Deberías descansar, dijo al fin. Te ves cansada. Cuando se fue, esperé a que el ruido de su coche se desvaneciera. Luego abrí el cajón otra vez y saqué los archivos, extendiéndolos sobre el escritorio bajo la luz tenue de la ventana. Los números me miraron. Limpios, deliberados, innegables. Por primera vez, entendí por qué Daniel susurraba advertencias en vez de explicaciones. La verdad que dejó podía destruir más que a los hombres que construyeron este sistema. Podía destruir a nuestro hijo. La llamada llegó justo después del mediodía. Marisa estaba en el trabajo. Yo ordenaba los papeles de Daniel cuando vibró el teléfono. Señora Rourke. La voz era suave. Profesional. Soy Antonio Greer, abogado de su hijo. Rafael. Quiero extender una oferta que podría cerrar este asunto desagradable. La garganta se me apretó. ¿Se refiere al patrimonio? Sí. Mi cliente está dispuesto a Kiev-Vasek ofrecerle un acuerdo. Lo bastante sustancial para garantizar su comodidad. A cambio, usted libera todos los reclamos y firma un acuerdo de confidencialidad. Sin más audiencias, sin más aplazamientos. Me senté. ¿Cuánto? Hizo una pausa, como ensayando con pasión. 200.000 pesos. Las palabras quedaron colgando. Me lo imaginé recargado en su silla, seguro de que jadeiría aliviada. En vez de eso, me reí bajito. 200.000 pesos por renunciar a la obra de toda una vida de mi esposo. Su casa, su legado. Señora Rourke, dijo Greer, tono más suave.
Esto no es sobre lo justo. Es sobre cierre. Los litigios agotan. Y usted... bueno, merece paz. La pausa antes de... bueno... quemó más que el insulto. Oí lo que no dijo eres vieja. Estás cansada. No puedes ganar. ¿Crees que estoy lo bastante cansada para vender silencio? Río con cortesía. Creo que ha pasado por suficiente para reconocer un desenlace misericordioso cuando se ofrece. ¿Misericordia? Repetí. ¿Así le llamas a comprar a Pay and Boite a alguien? Su voz se enfrió. Lo llamo ser práctico. Rafael solo trata de protegerte del estrés prolongado. ¿Protegerme? El enojo subió tan rápido que me temblaron las manos. Me humilló en el tribunal. Tomó tu oferta y la hizo personal. Su hijo la respeta, dijo Greer suave. Solo cree que este camino evita vergüenzas a todos. Me levanté, apretando el teléfono. Dile que esa palabra la aprendió de su padre. Señora Rourke, 200.000 pesos no compra mi silencio. Y dile a Rafael que no necesito su misericordia. Colgué antes de que respondiera. La casa se sintió más chica después. El aire denso de duelo viejo. Apoyé las palmas en el escritorio. El mismo donde Daniel escondió sus secretos. Un sobre estaba medio abierto entre los archivos que Marisa copió. El nombre de Kessler, impreso neat, en la parte superior de un documento marcado, privado. Casi escuché la voz de Daniel otra vez. No confíes en el tribunal. No confíes en los que sacan provecho de la paz. El teléfono vibró otra vez. Rafael esta vez. Lo dejé sonar. Cuando paró, tomé el documento y lo metí en una carpeta nueva marcada. Verdad. 200.000 pesos habrían pagado mis deudas. Arreglado el tejado. Tal vez comprado silencio. Pero el silencio, me di cuenta, era lo que más querían. Y yo no había terminado de hacer ruido. La llamada vino de número bloqueado esa noche, mucho después de que dejé de contestar desconocidos. Algo en el silencio antes de la voz me hizo quedarme en la línea. Señora Rourke, un hombre, voz calma pero deshilachada en los bordes. Me llamo Thomas Hale. Trabajé con su esposo en Rourke, Patterson y Hale. Me quedé helada. Usted dejó la firma hace años. Sí, dijo rápido. Y por buena razón. Pausa, exhalación leve. Supe de su caso. Necesita saber que la participación del juez Kessler no se limita al favoritismo. Está enredado. La palabra quedó como humo. Enredado como. Con activos de clientes. Transferencias discretas. Algunas pasan por la empresa de su hijo. Su esposo sabía. Apreté el borde del escritorio. ¿Por Rafael? Indirectamente, dijo Hale. Daniel rastreaba el movimiento de dinero antes de enfermarse. Nunca me dijo todo, pero vi suficiente para saber que tenía miedo. ¿Miedo de quién? De Kessler. Y de quien más se beneficiara de las mismas cuentas. Intenté respirar. Pero el pecho se sentía trabado. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque debí decírselo a Daniel entonces. Su voz se quebró un poco. ¿Y por qué no creo que entienda qué tan hondo va esto? Dudó otra vez, luego bajito. ¿Alguna vez oyó el término? Libro ceniza. El sonido, simple, frío, me erizó la piel. No, mentí, aunque se me atoró en la garganta. Daniel lo mencionó una vez. Siguió Hale. Dijo que si algo le pasaba, la clave de todo estaría bajo ese nombre. No era proyecto ni fondo. Era una tapadera. Todo un segundo juego de libros. Segundo juego, repetí. Como registro alterno. Sí. Transacciones limpiadas y reescritas para ocultar orígenes. El libro ceniza era su plano. Y su esposo tenía el original. La boca se me secó. Lo escondió. Eso asumí. Hasta la semana pasada, cuando un actuario de Kessler me llamó preguntando si alguna vez manejé documentos con esa etiqueta. Ahí supe que también lo buscan.
El reloj del repiso sonó más fuerte. Señor Hale, dije con cuidado. ¿Qué pasa si lo encuentran primero? Lo borran, dijo. Y probablemente a usted con él. La línea se quedó callada. Luego, escuche, le mando un correo con una dirección. Es un cafecito en la zona noroeste de Ciudad de México. Mañana a las 8. Puedo mostrarle los archivos que Daniel me envió antes de morir. Venga sola, no le diga a su hijo. ¿Por qué no a Rafael? Porque una de esas transferencias lleva a su oficina. La llamada terminó antes de que respondiera. Me quedé ahí mucho rato. La habitación espesa de silencio. Mi reflejo en la ventana oscura parecía alguien más viejo, más duro. El teléfono vibró otra vez. Texto de Marisa. Rastreé 2 números de cuenta de los libros. Conectan con fondos fiduciarios judiciales. Llámame mañana. No respondí. Aún no podía. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Daniel giraban en mi cabeza. No confíes en el tribunal. No confíes en Rafael hasta que sepas quién habla por él. Al amanecer, me vestí con ropa discreta y manejé al café. Estaba casi vacío, solo unos leyendo el periódico. Un hombre estaba junto a la ventana, de mediana edad, ojos cautelosos tras lentes delgados. Se levantó cuando entré. «Señora Rourke», dijo suave. Se parece a él cuando está enojada. «No estoy enojada», dije. «Todavía no». Deslizó una carpeta sobre la mesa. Adentro. Copias de estados de cuenta, transferencias entre cuentas offshore, cada una firmada bajo un solo nombre de supervisión. Libro ceniza. Coinciden con la letra de Daniel. Dijo. Debió copiarlos antes de que desaparecieran del sistema de la firma. También hay algo más. Desdobló una impresión de autorización electrónica. La firma de Rafael, digital, limpia, irrefutable, bajo una transacción de 47.000 pesos. Destinatario, Holdings Familia Kessler. Lo miré hasta que se me nubló la vista. Está metido. Tal vez sin saber, dijo Hale. O tal vez lo atrajeron con promesas de herencia, influencia, quién sabe. Pero por eso Kessler mantiene el caso cerca. No es por proteger a su hijo. Es por protegerse él. Cerré la carpeta despacio. ¿Dónde está el libro original? Miró la puerta, bajando la voz. No lo tengo. Daniel dijo que lo escondió a plena vista. Algo sobre cenizas y libros que se vuelven polvo al fuego. ¿Qué significa? Sonrió leve. Estuvo casada con él. Dígame usted. Salió primero, mezclándose en la mañana gris. Me quedé mirando la carpeta. El término libro ceniza latía en mi cabeza como una herida. En algún lugar de esta ciudad, el último secreto de Daniel esperaba. Y con él, la prueba que podía destruir a quienes nos quitaron todo. Cuando salí, el aire olía a lluvia y humo. Las manos me temblaban. Pero mi propósito no. Una palabra lo había cambiado todo. Y ya no había vuelta atrás. Apareció sin avisar. Su golpe seco, rápido, decidido. Para cuando abrí, Rafael ya paseaba el porche como hombre que llega tarde a su propia confesión. ¿Puedo pasar?, preguntó. Pero no era pregunta. Me hice a un lado. Llegas temprano. Supe que has estado viendo gente, dijo, tono cortante. Gente que trabajaba con papá. Tomás Hale, dije. Me llamó él. Su mandíbula se tensó. No debiste aceptar esa reunión. ¿Por qué no? Porque no sabes lo que estás removiendo. Su voz subió, demasiado controlada para ser espontánea. No estás preparada para manejar el tipo de información que esos hombres manejan. Crucé los brazos. Eso mismo dijiste del patrimonio, que no estaba preparada. ¿Esa es tu frase ahora? Para todo lo que no debo tocar. Suspiró, frotándose el puente de la nariz. Mamá, trato de protegerte. Ya has pasado por bastante. Las palabras eran ensayadas.
cada una en su lugar, sin sentimiento. Protegerme. Repetí despacio. ¿Eso te dijo Kessler que dijeras? Sus ojos saltaron. ¿Qué acabas de...? Vi las transferencias, Rafael. Las de tu firma al fideicomiso de él. Estás moviendo su dinero. No es lo que pasa. Su voz se quebró un poco, pero se recuperó rápido. Estás leyendo cosas que no entiendes. Entonces, explícamelo, dije, acercándome. Explica por qué tu nombre está en documentos que Daniel dejó. ¿Por qué un juez que debió recusarse firma mociones que te benefician? Porque estás haciendo acusaciones locas. Soltó. Papá trabajaba en finanzas complejas. Apenas sabes cómo funcionan estos sistemas. El insulto pegó más fuerte de lo que esperaba. Lo vio y suavizó el tono. Mamá, te pido que pares antes de que te hagas daño. ¿O a mí? ¿Daño a ti? Susurré. ¿Crees que yo soy la que lastima? Me miró entonces, de verdad, como cuando era chiquito y trataba de leer mi cara después de hacer algo malo. Por un segundo vi... duda, pero se apagó bajo algo más frío. Te lo advierto, dijo bajito. Hay cosas que no deberías tener, archivos que no deberías abrir. Si sigues, te vas a arrepentir. Sentí que el corazón se me retorcía. Suenas igualito a él. Parpadeó. ¿A quién? A tu padre. Eso lo calló. Por un latido. Ninguno se movió. Luego se volvió a la puerta. No sabes lo que arriesgas, dijo, mano en la perilla. Oí el temblor en su voz, miedo disfrazado de control. No, dije suave. Tú no sabes lo que ya perdí. Se quedó helado un segundo, como decidiendo si voltear. Luego azotó la puerta tan fuerte que vibró el marco. El eco quedó en la casa mucho después de que se fue. Me quedé parada, mirando el espacio vacío donde había estado, esperando que el dolor se asentara. No lo hizo. En el silencio que siguió, entendí que algo definitivo se había roto entre nosotros. La parte de él que trataba de salvar se había ido, o escondido tras las mismas paredes que Daniel levantó para guardar sus secretos. Caminé al estudio y me senté al escritorio, el mismo que Rafael había mirado antes. Curioso pero cauto, mi mano flotó sobre el cajón que guardaba los archivos codificados de Daniel. Esta vez no temblé. Si mi hijo quería que parara, parar era lo último que haría. Cuando la confianza muere al fin, lo que queda no es duelo, es decisión. Y me sobraba para terminar lo que Daniel empezó. Marisa llegó antes del amanecer. Pelo aún húmedo, café en una mano, memoria USB en la otra. Parecía que tampoco había dormido. Muéstrame qué encontraste, dijo apenas abrí. La llevé al estudio. Las carpetas del cajón de Daniel estaban abiertas sobre el escritorio, cada una etiquetada con su letra cuidadosa. Las palabras libro ceniza brillaban en la página superior, como un reto. Marisa escaneó una hoja. Ojos achicados. Estos no son solo movimientos de cuenta, son desembolsos, cantidades pequeñas canalizadas por empresas fantasma, ligadas a fallos de sucesiones. Me miró. Tu esposo estaba mapeando sobornos judiciales. Sentí que el estómago se me apretaba. Dices que Kessler recibía pago por decidir casos. No directamente. Compensado vía fideicomisos. Los pagos se disfrazan de honorarios de consultoría. Todo por la misma red de cuentas de clientes. Señalé unas fechas en la letra apretada de Daniel. Guardaba todo por mes. Cada caso, cada pago. Es casi metódico. Marisa frunció el ceño. No solo recolectaba datos, protegía algo, o a alguien. Trabajamos en silencio un rato. El sonido de papeles llenando la habitación. Cada tantos minutos, pausaba para sacar foto con el celular, etiquetándola antes de pasar a la siguiente. Mira esta, dijo de pronto, tocando una línea en una hoja. Este pago, 19.780 pesos. Coincide con la fecha de tu primera audiencia.
2 días después. El fallo favoreció a Rafael. La garganta se me secó. No puede ser casualidad. No, dijo quedito. Es confirmación. Jaló otra hoja. Y aquí, la firma del juez. Mira, esa es la anotación privada de Kessler. Iniciala cada transferencia que autoriza. Estaban escondidas en sus cuentas discrecionales. Me acerqué. ¿Crees que Daniel quería que encontrara esto? Marisa dudó. Te confiaba más que a nadie. Debías saber que serías la única que quedara para terminarlo. Revisamos cada carpeta, cruzando nombres y números hasta que los papeles se hicieron borrosos. Cada hallazgo pesaba más que el anterior cuentas fiduciarias ligadas a firmas legales. Pagos de consultoría por caridades y depósitos ocasionales a un fondo bajo la firma de mi hijo. Cuando Marisa levantó la vista al fin, su voz había cambiado. No podemos guardar todo esto en un solo lugar. Si descubren lo que tenemos, ya sospechan. La interrumpí. Rafael me advirtió ayer. Dijo que estaba metiendo las narices en cosas que no entendía. La mandíbula de Marisa se tensó. Entonces, sabe, o alguien se lo dijo. Tomé el cuaderno de Daniel. El marcado privado. Adentro. Su letra corría por la página. Precisa y sin emoción. Archivo gris, copias guardadas en 3 lugares. Casa, banco y terreno neutral. Terreno neutral, susurré. Solía rentar una caja de seguridad a nombre de su hermana. Sigue activa. Marisa ya metía las carpetas en fundas plásticas. Escanearemos todo. Luego lo dividimos. Una copia para ti, una para mí. Una donde ninguna pueda tocar sola. La vi trabajar. Eficiente, calma, casi mecánica. Pero cuando pausó, vi que le temblaba la mano. ¿Tienes miedo?, pregunté. Dio una risa corta, sin humor. Claro, pero el miedo es lo que evita errores. Me lo enseñaste. Te enseñé civismo, no espionaje. Mismo principio, dijo, metiendo otra página al escáner. Solo que la gente que exponemos escribe sus propias leyes. La impresora zumbó. Sacando copia tras copia. Etiqueté cada sobre mientras avanzábamos. Financiero, sucesiones, Kessler. Mi letra se volvió más firme con cada uno. Al mediodía, el escritorio estaba limpio salvo por una carpeta delgada. Gastada, etiqueta descolorida. Libro ceniza. Copia maestra. Marisa la abrió de último. Adentro. Un solo documento resumen escrito a mano por Daniel. Patrón confirmado. Desembolsos judiciales consistentes con intercambio de influencia. Iniciador Kessler. Beneficiarios secundarios asociados. Rourke. Delgado. Heile. Cronología 15 años. Evidencia dispersa bajo secuencia. Archivo gris. Los ojos de Marisa se encontraron con los míos. Sabía que esto podía destruirlos. Y a él mismo. Agregué. Asintió despacio. Por eso lo enterró bajo tu nombre. Nunca sospecharían de ti. La comprensión pegó fuerte. Daniel no solo me confió. Me hizo la última testigo. Marisa respiró hondo. Guardaremos los escaneos en 3 memorias encriptadas. Una en la caja fuerte de mi oficina. Una en tu caja bancaria. Y una fuera de sitio. En el archivo de la universidad. Si algo nos pasa a una, las otras pueden actuar. Doblé las notas originales de Daniel, metiéndolas en un sobre manila. El papel se sentía frágil, pero cargaba el peso de todo lo no dicho entre nosotros. Cuando terminamos, Marisa cerró la laptop y tomó su abrigo. Una vez que movamos esto, necesitas desaparecer unos días. Quédate con una amiga, fuera de la ciudad. No voy a huir. No es huir, es sobrevivir. Miré el reloj. Las 2 de la tarde. En algún lugar. Kessler estaba probablemente en su despacho, sin saber que su imperio se desmoronaba desde la sala de una viuda. Marisa me tocó el hombro. No será el único que venga por ti. Prepárate. Cuando se fue, me senté sola al escritorio, rodeada de copias y fantasmas.
El zumbido del escáner aún resonaba leve en el aire. Pensé en las últimas palabras de Daniel, el archivo gris, las advertencias, el silencio que cargó años. La verdad siempre había sido su idioma. Ahora era el mío. Sellé el último sobre y apreté el pulgar contra la solapa. Mi pulso latía a través del papel. Afuera. El viento subió contra las ventanas, trayendo el sonido de algo cambiando. Callado, pero irreversible. La verdad ya no estaba enterrada, y era más pesada de lo que imaginé. La llamada llegó justo después de medianoche. Casi no contesto, pero el número parecía local, y el cansancio te hace descuidado. «Señora Rourke». Voz masculina. Baja, casi cortés. Ha estado ocupada. El pulso me saltó. ¿Quién es? Necesita dejar de hurgar. Algo en el tono, medido, deliberado. Cortó la niebla del sueño. Si es sobre mi caso, llame a mi abogada. Rió suave. Esto no es sobre tribunales, señora. Es sobre vivir lo suficientemente para disfrutar su herencia. Apreté más el teléfono. ¿Qué quiere? Lo que quiero, dijo. Es que deje a los muertos quedarse muertos. Luego la línea también murió. Me quedé parada mucho rato, mirando el teléfono en la mano, esperando que volviese a sonar. No lo hizo. El silencio que siguió fue peor. Para la mañana. Casi me convencí de que era otra táctica de miedo. Me vestí, hice café, traté de enfocarme en cosas normales. Pero, al salir, lo vi la puerta del copiloto de mi coche colgando apenas abierta. El estómago se me encogió. No la dejé así. Me acerqué despacio, escaneando la calle. Nada roto. La guantera abierta. Papeles revueltos. El sobre que Marisa me dio desaparecido del consola. Luego reapareció en el asiento trasero. Desdoblado. Alguien había sido cuidadoso. Demasiado. Cerré la puerta y la aseguré otra vez, aunque se sintió inútil. Adentro. Llamé a Marisa. Revisaron mi coche. Dije, caminando la cocina. No se llevaron nada, pero tocaron todo. Su voz se alertó al instante. ¿Estaban los documentos adentro? Copias. Los originales están en la caja bancaria. Bien, dijo. Entonces es intimidación. Táctica clásica. Prueban tu reacción. También dejaron mensaje anoche. ¿Qué clase de mensaje? Solo palabras. Deja de hurgar. Marisa calló un momento. Necesitas documentar todo. Llama a la a la policía. Presenta denuncia. ¿Y decirles qué? Pregunté. Que un fantasma de los archivos de mi esposo irrumpió en mi coche y reordenó mi vida. Su tono se suavizó. No puedes dejar que el miedo te aísle. Katia, eso quieren. Me senté a la mesa de la cocina, mirando el montón de copias aún extendidas. Ya saben que no pararé. Si vigilan, también lo saben. «Me estás asustando», dijo quedito. «Solo estoy cansada de fingir que yo debería tener miedo». Marisa exhaló. «Entonces duplicamos. Contactaré a una periodista de confianza, extraoficial. Si algo pasa, ella sabrá dónde buscar. Hazlo», dije. Al colgar, fui a la ventana. La calle vacía, la mañana quieta, pero el aire se sentía cargado, como si alguien acabara de salirse de vista. Vertí el café frío al fregadero. Manos firmes ahora. El miedo había cumplido. Me advirtió. Y luego, igual de rápido, se quemó, dejando algo más filoso. Daniel intentó protegerme con silencio. Yo lo protegería con ruido. Si querían callada. Vinieron a la casa equivocada. Para cuando llegó Marisa, la lluvia se había vuelto cortina gris sólida sobre Ciudad de México. Sacudió la sombrilla en el pasillo y dejó caer una carpeta en la mesa de la cocina, sin quitarse el abrigo. «Todo listo», dijo. La queja ética, la documentación, la declaración jurada de Hale, todo. Tomás Hale entró tras ella momentos después.
lentes empañados por el frío. Traía un termo de café y la misma cara cansada desde el día que me habló del libro Ceniza. «Esta ciudad se está poniendo bíblica», murmuró, mirando la ventana. «Tal vez eso se necesita para alabar la verdad». Marisa ignoró el comentario y extendió los documentos en la mesa. «Presentamos mañana temprano. Cuando esto llegue al consejo, la carrera de Kessler se acaba. Pero debemos ser precisos. Un detalle malo y dirán difamación». Me senté, jalando el archivo gris de Daniel hacia mí. Los papeles ya estaban gastados en los bordes de tanto manejarlos. Siempre decía que el tiempo lo decide todo. Murmuré. Marisa asintió. Entonces, seguimos su tiempo. La queja se hace pública justo antes de la audiencia. Así que Kessler no tiene chance de enterrar sus lazos con la firma de tu hijo. Hale tomó asiento frente a mí, sirviendo café en 3 tazas. También necesitamos testigos de respaldo. Contacté a una paralegal vieja de la firma. Manejaba correspondencia entre Kessler y Lionel Rourke. Aceptó testificar si es necesario. Dudé. ¿Segura que este época que está a salvo? Tan a salvo como cualquiera metido en este enredo. Dijo. Tiene miedo, pero recuerda detalles que pueden corroborar las notas de Daniel, los pagos, las reuniones privadas, todo. Marisa se inclinó, tocando un documento con la pluma. El enfoque mañana es control. Revelamos lo necesario. Pero no todo. No podemos arriesgar exponer el lado clasificado del libro Ceniza. Solo las partes de mala conducta financiera. O sea, mostramos lo suficiente para que Kessler entre en pánico. Dije. Exacto. La habitación se llenó del golpeteo constante de la lluvia. Hale se frotó las sienes. He pasado por muchas deposiciones, pero esto ya no es pelea de tribunal. Es supervivencia. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Sí. Dije quedito. Me miró largo, como midiendo la decisión en mi cara. Luego asintió. Bien, entonces asegurémonos de hacerlo bien. Marisa empezó a delinear el plan. Yo manejo la presentación al consejo y el registro público. Tú, me señaló, asistes a la audiencia de sucesiones como programado. No digas nada de esto hasta la moción de juicio sumario. Ahí entro yo con la declaración de Hale. Lo cronometramos al minuto. Y si Kessler trata de cerrarlo, no tendrá oportunidad. Dijo, una vez que presentemos, la investigación es automática. El consejo tendrá jurisdicción, no el tribunal. Tendrá que recusarse o enfrentar suspensión inmediata. La pluma de Hale raspó su libreta. Necesitaremos copias de cada firma que ligue sus cuentas fiduciarias a fallos de casos. El consejo no se mueve sin prueba. Ya hice duplicados. Dije, pasándole la carpeta. 3 juegos. 1 para ti, 1 para Marisa, 1 para los archivos. Los ojos de Marisa se suavizaron un poco. De verdad aprendiste de él. Tuve que... Sonrió leve. Entonces estaría orgulloso. No estaba segura de que orgullo fuera lo que Daniel quería. Tal vez cierre. O solo alguien en pie después de la tormenta. Pero su silencio había trazado el camino que nos trajo aquí. Y ahora ese camino casi terminaba. El reloj pasó de las 7. La lluvia se hizo más fuerte, azotando las ventanas mientras el viento aullaba por los aleros. Marisa recogió los formularios de queja, apilando los NEAT. Una vez presentado, no hay marcha atrás. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Los medios olerán y destruirá reputaciones, incluida la de tu hijo. Bajé la vista a mis manos. Tomó su decisión cuando se puso de su lado. Hale exhaló largo y pesado. Tienes más fuerza que la mayoría de los hombres que conozco. No es fuerza, dije. Es cansancio dado la vuelta. Eso trajo un silencio que ninguno intentó llenar. Al fin, Marisa se levantó. Debemos irnos. Redactaré la declaración final esta noche. Tú descansa. Mañana necesitarás cada gramo de compostura.
Fue hacia la puerta, pero la detuve. Marisa. Se volvió. Gracias por creerme cuando nadie más lo hizo. Su expresión se suavizó, pero la voz se mantuvo firme. Me enseñaste que la justicia no es creencia, es prueba. Después de que se fueron, la casa se sintió distinta, cargada, como conteniendo el aliento. Fui al estudio. Abrí el cajón de Daniel y toqué el lomo gastado del libro una última vez. La lluvia golpeaba más fuerte el vidrio, su ritmo casi consolador. Mañana todo cambiaría. El imperio de Kessler, las ilusiones de Rafael, hasta la frágil calma que había construido en esta casa. La justicia venía, pero la justicia empezaba a entender. Tenía costo y ya lo estaba pagando. La sala estaba a reventar. Reporteros llenaban las filas traseras, fingiendo checar celulares mientras los ojos seguían fijos en el estrado. Rafael estaba 2 mesas adelante con su abogado, Grier, ambos susurrando tensos. El aire se sentía cargado, demasiado brillante, demasiado quieto. Entró el juez Kessler con calma practicada, toga ondeando como armadura. Esta corte está en sesión. Estamos aquí para abordar la moción de distribución del patrimonio Rourke, dijo. Voz firme, casi aburrida. Marisa se acercó. Va a mover para sellar el registro antes de que hablemos, como si lo invocara. Grier se levantó. Su señoría, dada la sensibilidad de los materiales financieros, solicitamos respetuosamente que el procedimiento se selle para proteger la privacidad familiar. Kessler asintió pensativo. Parece apropiado. Marisa se puso de pie. Tono cortés, pero firme. Su señoría, objetamos. Hay interés público en la transparencia, especialmente cuando la conducta judicial pueda cruzarse con supervisión financiera. La sala murmuró. La mirada de Kessler se afiló. Señorita Chen, le recuerdo que esta audiencia trata de herencia, no acusaciones. La mandíbula de Marisa se tensó, pero no cedió. Entonces el tribunal no objetará que nuestros exhibicios queden en registro. Denegado, dijo Kessler suave. El registro se sellará pendiente revisión. Algo se rompió en mí entonces, callado, como cerradura girando. Me levanté antes de que Marisa me detuviera. Su señoría, dije, mi voz llegando más lejos de lo esperado. Ha sellado muchas cosas a lo largo de los años, registros, acuerdos, vidas de gente. Kessler parpadeó. Irritación bajo la compostura. Señora Rourke, por favor siéntese. Usted no es abogada de registro. Di un paso adelante. Palmas planas en la mesa. No, pero yo soy el registro. La mano de Marisa tocó mi brazo. Advertencia. La ignoré. Las palabras salieron bajas, deliberadas. Libro ceniza. No fue fuerte, pero sonó como vidrio rompiéndose. El murmullo murió al instante. Kessler se congeló. Su mano, a medio camino al martillo, se detuvo en el aire. El color le drenó la cara. Al otro lado, Rafael se volvió hacia mí. Confusión volviéndose alarma. Grier susurró algo urgente, pero su voz flaqueó cuando Kessler no respondió. Marisa se levantó a mi lado. Movimientos lentos y precisos. Para el registro, dijo claro. Presentamos moción 27. Recusación judicial por conflicto de interés, respaldada por exhibicios adjuntos y declaración jurada de Tomás Heile. El ujier miró al juez, incierto de moverse. Los labios de Kessler se abrieron, pero no salió sonido. Sus ojos saltaron a Rafael, al actuario, de vuelta a mí, como buscando salida que ya no existía. Marisa deslizó la carpeta al actuario. Encontrará códigos de autorización y transferencias de cuentas adentro, dijo. Cada una con la firma de este tribunal. Una pluma de reportero cayó en el fondo. El silencio que siguió fue absoluto. Kessler carraspeó. Sonido rasposo. Tomaremos.
Un breve receso. Marisa no apartó la vista. No será necesario. Su señoría. La moción obliga a reasignación inmediata. Abrió la boca otra vez. Pero las palabras no se formaron. Su martillo se le escapó y golpeó el bloque con sonido hueco. Rafael se levantó, pálido y rígido. «Mamá», susurró, pero la palabra ya no tenía autoridad. Lo miré. Mi hijo, su arma, y no dije nada. Marisa recogió los papeles. Tono calmado como siempre. «Su señoría. Esperaremos notificación del nuevo juez. Gracias». Al volvernos para irnos, todas las miradas nos siguieron. Hasta el aire pareció dudar si respirar de nuevo. Detrás, Kessler aún no se movía. Su toga colgaba pesada. Su poder ido. Deshecho por 2 palabras que su imperio había enterrado bajo décadas de silencio. Afuera, la lluvia había parado. Las escalinatas del tribunal brillaban resbalosas bajo cielo pálido. Marisa exhaló temblorosa y a mi lado. «Se acabó», dijo. Miré de vuelta por las puertas de vidrio a la sala inmóvil. «No», murmuré. «Apenas empieza. A la mañana siguiente...» El tribunal se sentía distinto. Más callado, pero cargado de algo eléctrico. Para cuando llegué, los susurros ya corrían por los pasillos. «El juez Kessler está fuera del calendario», murmuró una actuaria al pasar. «Licencia médica, efectiva inmediata». Marisa me encontró afuera de la sala, abrigo aún húmedo por la lluvia. «No vuelve», dijo suave. «Presentó su recusación hace una hora. Debí sentir triunfo. En vez, me sentí vacía». «¿Y Rafael?», dudó. «Su abogado acaba de presentar retiro». Greer alega conflicto de interés. Claro. El barco se hundía, y todos los que lo construyeron se trepaban unos a otros para escapar. Adentro, las bancas zumbaban de chisme. El actuario llamó el nombre del nuevo juez presidente, y los papeles revolotearon como alas. Rafael estaba al otro lado, espalda recta e inmóvil. No me miró. Marisa se acercó. «Una vez oficial la reasignación, podemos mover para cerrar el patrimonio. Al fin tendrás control». Asentí. Aunque mi mirada seguía en mi hijo. Su traje colgaba un poco más flojo. Corbata torcida. Se veía más joven ahora. No el hombre pulido que me sonrió burlón al otro lado de la sala, sino el niño que seguía a Patixia, su papá, al jardín, tratando de cargar herramientas demasiado pesadas. Cuando la audiencia terminó, se volvió para salir por la puerta lateral. Le agarré el brazo. «Rafael». Se detuvo, pero los ojos en el piso. «Conseguiste lo que querías». «No era eso», dije. «Nunca fue por ganar». «¿Entonces qué fue?» Su voz se quebró lo justo para traicionarlo. «Me humillaste. Destruiste todo lo que papá construyó. Tu padre se destruyó solo». Dije quedito. «Yo solo saqué lo que dejó enterrado». Se echó atrás, negando con la cabeza. «¿Pudiste dejarlo morir con él? ¿Y dejar que te envenenara?» Me miró entonces, enojo brillando tras el duelo. «¿Crees que esto arregla algo?» Todos con los que trabajo vieron esa audiencia. Mi nombre está atado al de él, al tuyo. Me acerqué. «Puedes desatarlo. Puedes decir la verdad ahora». Rió una vez, sonido chico y roto. «La verdad no paga cuentas, mamá». Luego se fue sin estallido, sin palabras de despedida. Solo el sonido de sus zapatos desvaneciéndose por el pasillo de mármol. Marisa esperaba en la puerta. Expresión ilegible. «Ganamos», dijo. Vi a mi hijo desaparecer en la esquina. «No», susurré. «Solo sobrevivimos». 2 días después, Marisa llamó. Su voz, calma, pero oí el cansancio debajo. «Presentó el desistimiento esta mañana. Se acabó. Katia, todo revierte a ti». Apreté el borde del mostrador. «¿Lo hizo él mismo?» «Sí», dijo suave. «Sin coerción, sin acuerdo. Solo retiro limpio». Al colgar, la casa se sintió más pesada que antes.
como si la victoria pesara en vez de tener alas. Rafael pasó esa tarde, sin abogados, sin traje, solo chaqueta gris que lo hacía verse joven otra vez. Se paró en la puerta, inseguro. «Vine a traer esto», dijo, dejando un sobre chico en la mesa. «Los documentos que necesitas para la transferencia, firme todo». Asentí, voz y firme. Marisa me dijo. Se movió, manos en los bolsillos. «No entendía qué hacía papá. Pensé que tú tratabas de...». Se detuvo. «No importa. Importó lo suficiente para destruirnos», dije quedito. Sus ojos parpadearon hacia mí, luego lejos. Lo sé. El reloj sonó atrás. Único ruido en la habitación. Tomó aliento lento. «Lo siento», dijo. Apenas susurró. Pero me llegó. Por un momento, casi respondí. Casi le dije que lo siento. No era palabra. Era puente. Pero los puentes necesitan los dos lados. Y no sabía si el mío aguantaba más. Así que no dije nada. «Espero». Luego asintió una vez y salió. La puerta se cerró suave. Pero el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier portazo. Me quedé parada mucho rato, mirando el sobre vacío. La disculpa quedó como humo, real, pero ya desvaneciéndose. La lluvia había aflojado para la mañana, dejando Ciudad de México gris y lavada. Marisa estacionó frente a mi casa, el maletero ya medio lleno de carpetas y binders. Cuando salí cargando el último sobre, el etiquetado archivo gris, me miró y dijo: «Lista. Tanto como podré estarlo». Respondí. El trayecto al Consejo Judicial Estatal se sintió más largo de lo que era. Ninguna habló mucho. Cada limpiaparabrisas, cada semáforo rojo, parecía la pausa antes de un veredicto. Al llegar, Marisa estacionó cerca de la entrada lateral. «Entramos juntas», dijo. «Tomarán declaraciones, verificarán cadena de custodia, luego sacan copias para el Consejo Interno. Una vez hecho, es registro público oficial. O sea, no hay vuelta atrás», dije. «O sea, al fin pertenece a la verdad». Adentro, el guardia de seguridad reconoció su nombre de la lista de citas y nos dejó pasar. El actuario del consejo nos recibió en una sala chica de conferencias con paredes beige y una mesa larga. Marisa empezó a sacar los archivos con manos firmes. Estos contienen registros financieros verificados, desembolsos judiciales y notaciones firmadas de las cuentas personales del juez Kessler, explicó. Cada uno cruzado contra fallos de sucesiones en un periodo de 15 años. El actuario asintió, mirándome. «¿Y usted es la viuda de Daniel Rourke?» «Lo soy», dije. Pausó antes de agregar. «Esta es evidencia significativa. Señora Rourke, tomará tiempo, pero avanzará». Asentí, aunque el pecho se sentía hueco. Por meses, cada decisión, cada hora de sueño perdido, había empujado a este momento. Pero cuando el actuario selló la bolsa de evidencia y firmó el formulario de cadena de custodia, sentí algo aflojarse dentro. No triunfo, solo liberación. Afuera, reporteros ya se juntaban en las escalinatas. Los flashes estallaron apenas aparecimos. «Señora Rourke, ¿es cierto que los documentos implican a varios jueces? La coaccionaron para entregar los archivos de su difunto esposo. ¿Testificará su hijo?». Me detuve al borde de la multitud. El sonido de mi nombre pegando desde todos lados como piedritas. Marisa se acercó. «No les debes nada», susurró. Levanté la mano para cubrir los ojos. «Sin declaraciones hoy», dije quedito. «Ahora no». Empujamos entre el ruido hasta el coche. Las puertas se cerraron, silenciando todo. Por un largo momento, solo nos sentamos. Marisa exhaló. Se hizo. Bajé la vista hacia mis manos. La tinta tenue, aún manchando mis dedos de los libros de Daniel. Siempre decía que la verdad no grita. Murmuré. «Espera». Sonrió, pero ojos cansados.
Entonces esperó suficiente. Al irnos, el tribunal se achicó atrás, sus ventanas brillando leve en la luz pálida. Mi teléfono vibró con llamadas perdidas, reporteros, colegas, hasta Rafael. Lo dejé sonar hasta que el sonido se desvaneció. La verdad estaba fuera ahora. Ya no pertenecía a Daniel ni a mí. Pertenecía al mundo que había tratado de no oírla. La primavera llegó despacio ese año, suave y gris, del tipo que hace que las calles de Ciudad de México parezcan decidir si despertar. Pasaba las mañanas repintando el barandal del porche. Pincelada, cuidadosa a la vez. La casa había estado callada demasiado. Quería que volviera antes de respirar. Marisa pasaba una vez por semana a checarme. La última vez trajo un sobre chico con copia del fallo final del tribunal. El consejo cerró su investigación. Dijo: Kessler renunció, oficialmente por razones de salud. Tomé el papel, lo doblé en y lo dejé a un lado. Y Rafael mantiene distancia, dijo. Tal vez sea su forma de intentar. Sonreí leve. Tal vez la distancia sea más segura para los dos. Se quedó a café, hablando de su próximo caso. De mudarse a su nuevo departamento cerca del Zócalo. Cuando se levantó para irse, dudó en la puerta. Hiciste lo que nadie más habría hecho. Katia. Negué con la cabeza. Hice lo que tuve que hacer. Después de que se fue, fui al estudio. El mismo donde el escritorio de Daniel aún estaba. Los libros ya no, guardados en bóveda de seguridad en el centro. La llave colgaba de una cadenita delgada en mi cuello. La toqué entre dedos antes de encender la lámpara del escritorio. La luz llenó la habitación suave, empujando sombras atrás. Esa tarde, salí al porche y encendí la linterna sobre la puerta. Brilló contra el aire húmedo, firme y cálida. Había empezado a hacerlo cada noche. Pequeño ritual, declaración callada de que algunas cosas, incluso después de la ruina, merecían ser vistas. 2 días después, llegó la carta, sin remitente. Solo mi nombre en la letra filosa y conocida de Rafael. La abrí despacio. Mamá, veo la luz cada vez que paso en coche. No paro. No sabría qué decir si lo hiciera. Pero la veo. Eso basta por ahora. La leí 2 veces. Luego la dejé junto a la lámpara. Por primera vez en mucho. No lloré. Solo respiré. Cuando la noche se asentó, el porche brilló como faro en la esquina de la calle Hidalgo. Me paré junto a la ventana, la carta aún tibia en la mano, y susurré al silencio afuera. Entonces se encuentra el camino. La casa se quedó quieta, pero la luz se mantuvo firme, suave, constante, sin miedo. Cuando la paz llega al fin, tal vez no se anuncia, tal vez solo llega callada, como lámpara que queda encendida para quien aún recuerda el camino a casa.